Gracias, María. Muy buenas noches a todos en su casa. Y bueno, hoy los voy a llevar a conocer un lugar muy dulce en la Ciudad de México. Acompáñenme a conocerlo. Mucho Mundo Chocolate es el primer museo de chocolate en la Ciudad de México. Busca enaltecer la aportación mexicana del chocolate al mundo, promover manifestaciones artísticas, culturales y gastronómicas en torno a este tema y comunicar su importancia histórica al público. El Mucho se encuentra ubicado en una casa de 1909 en la colonia Juárez, justo en la calle de Milán, esquina con Roma. Su fachada e interiores fueron remodelados para rescatar los valores históricos de la Ciudad de México, pero además es una mezcla perfecta entre la tradición y los valores de un producto tan mexicano como es el chocolate. Recorrerlo es toda una experiencia. Cuenta con 9 salas en la planta alta y 6 salones en la planta baja. Se trata de un paseo por otras épocas combinado con importantes expresiones de arte contemporáneo. Cada sala tiene un tema central. Entonces empezamos con la historia del chocolate, de los antiguos mexicanos, los mayas, los olmecas, los mexicas, y así vas pasando de sala en sala. Luego vas a aprender sobre el cacao, de dónde viene, cómo es este fruto, porque la mayoría de nosotros nos comemos un pedazo de chocolate y no sabes de dónde salió, ¿no? Claro. Luego tenemos qué pasa con el chocolate cuando sale de México y se va al mundo. Entonces ahí vas a encontrar muchos objetos diversos, jarras, tazas, latas antiguas, todo donde se ha servido el chocolate. Por ejemplo, aquí tenemos pues el gran plato de la cocoa, ¿no? La cocoa es un polvo que se deriva del cacao, es cuando le quitas la manteca de cacao. Y con esto nosotros podemos empezar a motivar al público a que juegue con ello, a que dibuje, pero también a que use su olfato. Esta es una experiencia multisensorial. En la Academia del Chocolate, El Mucho ofrece talleres, cursos, catas, conferencias en torno al cacao y el chocolate, impartidas por expertos en la materia. Cuenta con una tienda con todo tipo de chocolates y productos de diseño y una acogedora chocolatería donde se pueden saborear platillos y bebidas a base de cacao y chocolate. En este sitio en el que estamos, ¿quiénes son ellos y qué es lo que hacen? Bueno, pues ellos son los creadores, ellos son los magos de aquí del museo, son los chefs chocolateros que trabajan aquí. Principalmente tenemos aquí a Chef Naomi, Chef Lili, Chef Marcos, que están ahorita muy concentrados en la elaboración de lo que es la producción. Ellos son pues los que le dan vida a todos los productos que tenemos aquí como parte del museo. Ahorita que veíamos el cuarto del chocolate, ¿no? Los legos que llamaban mucho la atención, etcétera, todo eso pasa principalmente por sus manos. Ofrece visitas guiadas para niños, jóvenes y adultos que combinan una amplia gama de temas en torno al chocolate y al cacao y culminan con una cata de chocolate y talleres de actividades relacionados con el tema. Dentro de las muchas opciones que nos ofrece El Mucho está, por ejemplo, esta bebida. Se trata de una espuma de cacao que es típica de Cholula, Puebla, y se sirve en una jícara de guaje. Pero bueno, yo los quiero invitar, antes de despedirnos, a que vayan del 13 al 15 de mayo al Festival del Chocolate y el Cacao que se va a llevar a cabo en el exconvento de Culhuacán, todo esto en Iztapalapa. Yo los veo en la próxima y vamos a probar qué tal quedó esto.